Listo. Ya. Empiecen a colocarse presentes en el chat, por favor. ¿Quiénes están? Vamos a ir viendo Profe, quiénes están. Dígame. ayer tomando bebida y hoy de agua. Bueno, así uno tiene que ir cambiando. Uno puede ser tomar pura bebida todos los días. Hace mal. Hace mal, hace mal. Soy bueno para tomar líquidos, sí. No vayan a pensar mal, vayan a decir ya el profe es borracho. No, no. Tomar agua, tecito, al tiro. Bebida. Y de repente una cervecita, pero el fin de semana para relajarse, lógicamente. Uno es adulto, ya puede hacer eso. Bien, jóvenes. ¿Quiénes están? Y vamos a ver. Amaro, Antonia, bienvenida, Bastián, Benjamín, Dafne, Isidora, Javiera, Jesús, Joaquín, José Miguel, Liet, la Martina, ¿quién más estaba por ahí? Máximo Vi, Rocío, el Alexis llegó. Alexis, bienvenido. Está la rana René ahí también entre los asistentes. Increíble, increíble. ¿Quién lo diría? Tenemos invitado especial directamente de los mapes. Ya. Vamos a pedirle a la rana René que se retire ya y que vuelva su compañero para que pueda tomar apunte en clase, ¿ya? Bien. Compartir pantalla. Lo que nos toca ver es prácticamente la última arista de lo que es Colonia, ¿ya? Que tiene netamente que ver con este tema de la sociedad colonial, ¿ya? En el sentido de que, aquí está el objetivo en realidad. Objetivo, comprender el periodo colonial y las principales características de su sociedad. ¿Se escribe? Sí, escríbalo, por favor. Comprender el periodo colonial y las principales características de su sociedad. Entonces lo que nos vamos a enfocar hoy día es en la sociedad, pero no solo en el sentido de la pirámide social, que ya lo hemos visto y lo vamos a ver hoy, pero nos vamos a ir detalladamente viendo el rol de cada personaje de la colonia, ¿ya? Vamos a abordar temas como cosas cotidianas, como qué hacían en su tiempo libre, cómo vivían, las funciones, el rol de la mujer, vamos a ver en la clase de hoy, durante la colonia, ya, porque muchas veces la historia tradicional vemos la historia de los principales personajes, y la historia mayoritariamente a lo largo de la historia siempre ha sido exclusivamente de hombres machistas, ¿cierto? Por ende, me refiero a machista no en el mal sentido, pero siempre a lo largo de toda organización social, siempre han sido los hombres, varones, quienes lideran políticamente, militarmente. Por ende, al final uno igual termina viendo la historia de estos personajes. Y muchas veces, y antiguos historiadores sobre todo, no se preocupaban mucho del tema del rol social. La historia social antiguamente no se hacía, ¿ya? La historia social es netamente es moderna, es a partir de después de la Segunda Guerra Mundial o previo a esta de que nace la historia social, ¿ya? Antiguamente se hacía una historia positivista que se le conoce, que es esta historia que por lo general se parece más a la historia que enseñamos en el colegio. Bueno, hoy en día el currículum ha ido cambiando, pero esta historia que habla de las guerras, de la política, de las cosas, digamos, mirando todo desde arriba, ¿ya? Y desde un punto de vista científico. Listo, profe. Perfecto. Presente Joaquín Terraza y Cristian, estamos los dos en uno. Perfecto, no hay problema.
profe, mi computador no tiene cámara y no pude entrar con mi celu. No se preocupe, Listo, Francisca. profe. Si puede ver la presentación bien, no hay problema, ¿ya? Yo estoy pendiente en el chat, como pueden ver, entonces cualquier persona que quiera escribir alguna duda o cosas así, lo estoy viendo. Tengo la suerte de tener una pantallita donde puedo ver eso. Bien, comprender el periodo colonial y las principales características de su sociedad. Para eso hagamos primero un repaso en el concepto de colonia. Me dio calor. Esto de ponerse a explicar a uno le da calor. Profe, ¿se escribe Dígame. todo eso? ¿O algo No, no, o nada? no. No, porque esto ya lo conocen. Pongámosle atención, ¿ya? Es un periodo de la historia de Chile que transcurre entre los años 1598, que se considera la batalla de Curalaba. ¿Se acuerdan cuál era la batalla de Curalaba? ¿O el desastre de Curalaba? ¿No? ¿Nadie por ahí? Cuando quemaron algo, que no me acuerdo bien. Ya quizás la Quemaron Concepción. algo. ¿La Constitución? No, Concepción. O sea, lo que pasa es que, a ver, me explico. La batalla de Curalaba o el desastre de Curalaba se le conoce a esta campaña por parte de los indígenas que empiezan a recuperar todo el territorio del sur, quemando todas las ciudades que estaban desde el río Bío hacia el sur, ¿ya? Valdivia, entre otras, Valdivia principalmente, se queman y se destruyen, ¿ya? Lo importante es que en el desastre de Curalaba se le considera el final del periodo de conquista, ¿ya? Y empieza el periodo colonial, porque se establece, digamos, la frontera entre lo que es el dominio español y el dominio mapuche. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuál es esa frontera? Es una frontera natural. El río Biobío. Exacto, muy bien, Martín. Es el río Biobío que se encuentra al sur de Concepción, ¿ya? Entonces, después de este acontecimiento que marca el fin del periodo de conquista, se le considera el inicio de la colonia, hasta 1810, que se produce la primera Junta Nacional de Gobierno en Chile, ¿ya? No la independencia, la primera Junta Nacional de Gobierno. Entonces, entre 1598 y 1810 comprende la colonia, aproximadamente un poquito más de 200 años, ¿ya? Solo de periodo colonial. Estamos hablando de una gran extensión de tiempo. Chile hoy en día es un país que tiene de historia como país independiente 200 años, ¿cierto? Imagínense que nosotros como identidad cultural tenemos 200 años más, porque es en la colonia donde nace, digamos, la identidad de nuestro país. Ya nosotros somos una sociedad mestiza, somos una sociedad, no somos una sociedad ni indígena ni española, somos una sociedad mestiza, ¿ya? Eh, Entonces, a través de esto, nosotros nace toda esta identidad del chileno, ¿ya? Durante esta época colonial, y es por eso que es tan importante que lo veamos. Bueno, como dice aquí, España ejerció un fuerte dominio sobre las colonias, ¿cierto? Abarcó aspectos políticos, económicos, sociales, religiosos y militares. O sea, no solo colonizó en lo económico, sino también en todos los aspectos de la sociedad, ¿cierto? Evangelizó a los indígenas, los españolizó, les enseñó a hablar en castellano. Eh, Fue un dominio no solo económico, sino también cultural, ¿ya? Acá hay una pequeña línea de tiempo, ya donde muestran los acontecimientos más importantes, ya. En primera instancia, como partimos viendo en un comienzo hace meses atrás, fue el descubrimiento, ¿cierto? En 1492 llega Colón. Lo que les recomiendo aquí, muchachos, es que copien los puntitos solamente de la colonia, ¿ya? Acá donde dice colonia, copien esos puntitos, ya los puntitos rojos, pero solo los que están en el recuadro amarillo, porque el resto no corresponde a la clase de hoy. Bien, todo parte, ¿cierto?, con el descubrimiento de América por parte de Colón, la creación del Consejo de Indias y la conquista del Perú.
Todo eso es la primera etapa, hasta que los españoles llegan a Perú. Luego, desde Perú, viaja Diego de Almagro a Chile, ¿cierto? No le va a ir muy bien, recordemos. No va a encontrar lo que él quería y los indígenas que habitaban Chile no le van a caer muy bien. Además de que va a llegar casi sin hombres debido a sus malas decisiones de ruta, de la ruta que emprendió para llegar hasta acá. Eh, entonces se va a ir un poco decepcionado, no un poco decepcionado, totalmente decepcionado, se va a devolver a Perú. De, en Perú, que ya estaba el virreinato establecido por Francisco Pizarro, que fue el primero en conquistar este territorio, llega Diego de Almagro, recordemos, y le reclama. Le dice, me engañaste, me mandaste al sur, no había ni una cuestión, no había ni oro, ni nada, ni ciudades, ni una cuestión. Entonces se genera un conflicto interno, como una especie de guerra civil entre españoles, ¿cierto? En la cual va a ganar Francisco Pizarro, ayudado por Pedro de Valdivia. Entonces ahí Pedro de Valdivia se gana la confianza del virrey y es como le pide permiso y le da la autorización para volver a viajar a Chile. Ya le otorga este territorio que en algún comienzo fue de Diego de Almagro. Ahora que Diego Almagro estaba muerto, ¿cierto? Bueno, ese gesto de muerte. Eh, Ahora que Diego de Almagro estaba muerto, eh, Pedro de Valdivia tenía la autorización de poder conquistar y administrar esta porción del continente. Y ustedes estarán preguntándose, quizá surge la duda, profe, pero ¿y en ese tiempo cómo se repartía el territorio? ¿Como quién se reparte una pizza? ¿Ya? Porque recordemos que para ellos este territorio se lo adjudican inmediatamente y obviando todas las cosas que pudiesen encontrar, se repartían esas porciones para poder explorarlas y ver qué zona eran más convenientes asentarse, ¿ya? Eh, Pedro de Valdivia lo que va a querer en el fondo no le importa tanto la riqueza de Chile, ¿ya? Recordemos que Pedro Valdivia ya era una persona con dinero, tenía minas de plata en el Perú, y aquí va a viajar a no tanto a buscar la riqueza, aunque recordemos que en la primera etapa lo primero que llegó a buscar fue oro, sino lo que también a él le importaba era fundar ciudades, poblar ese territorio, colonizar ese territorio para él transformarse en gobernador. Pedro de Valdivia tenía una ambición más política que económica, ¿ya? Su misión era transformarse en una persona importante políticamente hablando. Profesor, o sea, Diga, Pedro Valdivia también quería inmortalizar su nombre. exacto, recordemos que uno de los ideales culturales de las personas en esta época era la fama y la riqueza, ¿ya? Estamos en un mundo que comienza a ser un mundo de mercantilista, de acumular riquezas, de hacerme un renombre, de que mi historia y mi hazaña se hagan famosas. Entonces Pedro Valdivia, que era una persona económicamente acomodada, le gustaba toda esta idea y este afán de volverse famoso. Y ese era su afán. Valdivia funda Santiago en 1542. Valdivia es derrotado en Tucapel. Recordemos que toda la guerra de Arauco que vimos, el tema con Lautaro se va de su lado, después lo derrota, ¿cierto? Y llega García Hurtado de Mendoza, que viene a reemplazar a Pedro de Valdivia, donde finalmente esta campaña termina y se considera el fin de la guerra de Arauco con la batalla de Curalaba, ¿ya? En 1598. Con la batalla de Curalaba, o desastre de Curalaba antiguamente dicho, lo que pasa es que se ha cambiado el término porque decían, ¿cómo va a ser desastre? Si es la victoria del pueblo mapuche, y el pueblo mapuche también es parte de nuestra cultura. Es cierto, en el fondo aquí lo que estamos viendo es como que si nosotros somos una cultura mestiza, y provenimos de estas dos culturas que en un momento tuvieron este choque fuerte, ¿cierto? Pero después de este periodo, a lo largo de la colonia van a haber 200 años en el que sí, van a seguir habiendo conflictos, una que otra pelea, también van a haber fiestas que se van a celebrar con mapuches y indígenas y españoles, y ahí van a surgir los mestizos, van a ser 200 años en los cuales la población va a ir cambiando, tanto la población peninsular, ¿cierto? Los españoles venidos de España van a ir cambiando, van a ir transformándose en los criollos, que son sus descendientes,
Y los indígenas también van a ir mermando su población y pasando a ser mestizos, ¿ya? Entonces vamos a pasar en un comienzo de una sociedad donde se veía claramente los españoles con los mapuches, a una sociedad donde ya vamos a estar con criollos que administran la hacienda y mestizos que trabajan en esta hacienda, ¿ya? Pasamos netamente al tema social. Recordemos que la sociedad colonial es una sociedad de carácter estamental. ¿Qué quiere decir que sea un estamento? Quiere decir que es inamovible, es decir, no se puede mover. Yo nazco de una forma y no puedo terminar siendo de otro grupo social. Antiguamente así era la sociedad. Hoy en día nosotros vivimos una sociedad de clases, ¿cierto? En el cual, sí, escríbalo, en el cual se escribe esto. Nosotros vivimos actualmente en una sociedad de clases en la cual tu estatus social lo determina qué. ¿Qué determina el estatus social hoy en día? ¿Cómo sabemos si una persona es socialmente Todo lo que superior uno a otra? posee, profesor. Características estamental. ¿Cómo, Valentina? Discúlpeme. Carácter estamental. ¿Qué significa? Esto lo estoy explicando ahora. Póngame atención. Nosotros hoy en día vivimos en una sociedad de clases. José Miguel Jara dijo por ahí qué significa eso, ¿cierto, José Miguel? ¿Qué significa que nosotros Sí, vivamos en una sociedad profesor. de clases? Lo que uno posee. Claro, en el fondo, los bienes materiales que yo poseo hoy en día me otorgan un estatus social. Yo soy socialmente superior o más rico de una persona de acuerdo a la casa que tengo, el auto que tengo, el sueldo que gano, la plata que tengo en el banco. Si tengo más plata, soy socialmente superior. ¿Ya? Eso soy. Por ende, si Es gasto todo toda el mi plata, material que uno posee. Lo claro, material que todo uno lo posee. material, exacto, el dinero, ¿ya? En cambio, y hoy en día ocurre un fenómeno de que puedo ser que yo sea pobre y me gano el loto, por ejemplo, voy a subir socialmente inmediato. O una persona que tiene mucho dinero y hace un mal negocio, pierde todo su dinero, socialmente va a bajar, ¿ya? Eso antiguamente no ocurría. Antiguamente no ocurría esto de que las personas pudieran subir o bajar en la escala social. Tú nacías de una forma y de esa forma tú te tenías que comportar y cumplir ese rol toda tu vida. ¿De acuerdo, Valentina? Entonces, cuando hablamos de una sociedad estamental, hablamos que, por ejemplo, yo nacía siendo indígena y tenía que cumplir mi rol como indígena toda la vida. No podía transformarme en español, ¿cierto? Nunca voy a poder gobernar en la colonia siendo un indígena. O asimismo el español nunca va a poder de cierta forma, era muy mal mirado que un español, por ejemplo, se mezclara con indígenas, ¿ya? Porque tenía que mantener un estatus social, porque tenía que cumplir un rol político. En el fondo, todo se determinaba de acuerdo a dónde tú nacías, la sangre que corría en tus venas, ¿ya? Y no podía cambiarse. Nadie podía cambiarse de estatus social. Hoy en día es económico, antiguamente de sangre. Si en el siglo XV lo que ordenó la sociedad fue la guerra, a lo largo del siglo XVII y XVIII, la sociedad se organizó jerárquicamente y a cada grupo le correspondía llevar a cabo una determinada función. Españoles gobernando, criollos administrando económicamente la colonia, mestizos trabajando, indígenas trabajando y esclavos trabajando, ¿cierto? Así en menores condiciones. Ojo que esto no se daba solamente en las colonias, se daba en todo el mundo hasta este entonces. En Francia, en España mismo, existían el rey y los nobles, que son estos personajes que tienen sangre noble y que por ende están destinados a gobernar. En cambio, todo el resto de la gente tiene que trabajar y pagar impuestos. Sí, se escribe bien.
Escriba, puede escribir la primera frase, que esto es lo más importante. No eso no, espérame. Esa parte. Y esto que también es importante. A cada cargo le correspondía una función. ¿Se entiende esta idea, cierto? ¿Se entiende qué quiere decir que sea estamental? Entonces, a diferencia de una sociedad de clases, hoy en día tenemos ricos y pobres, ricos, clase media, pobres, ¿cierto? Es decir, nuestra sociedad se maneja de acuerdo al dinero. Yo puedo un día ser rico, ganar mucha plata y pasar a ser un estatus social superior. Puedo perder toda mi plata en un mal negocio, ¿cierto? O, no sé, se me quema la plata, un caso hipotético, y vuelvo a ser pobre o soy pobre, ¿ya? Pero antiguamente, aunque no sé, un terrateniente perdiera todo su dinero, él tenía derecho a seguir viviendo y mantenerse de los impuestos por una cosa de sangre, de lo que corría por sus venas. Todo esto tiene que ver con una materia legal. ¿Qué quiere decir? Eh, Van a haber personas que van a tener más derechos que otros, van a tener más acceso a leyes y derechos que otras personas. ¿Me entiendo? Antiguamente no era así, era así. Hoy en día nosotros todos somos iguales ante la ley, todos tenemos los mismos derechos. Bien, acá tenemos la pirámide estamental que hemos visto a lo largo de todo del semestre anterior y de este, ¿cierto? En el cual aquí vemos el cargo de cada posición, ¿cierto? Los españoles que eran españoles venidos de España, es decir, los peninsulares, eran el cargo más importante tanto de la iglesia como del poder político. Solamente los españoles que llegaban desde España, luego de que ya se inicia la colonia, es el mismo rey el que va a traer el que va a mandar a estos personajes a gobernar, ¿ya? Luego está el español criollo, que el español criollo no tiene sangre indígena, ojo, aquí hay algunos que piensan a veces que el criollo es como un mestizo. No, el criollo es el hijo o el nieto de los primeros españoles que llegaron, ¿ya? No, no se escribe, esto no lo escriba, ¿ya? Son los nietos o los hijos de los primeros españoles que llegaron que tienen sangre española, son mamá y papá española, pero ellos nacieron acá en América. Y el hecho de nacer en América les quita el derecho a gobernar. ¿Me entiendes? En el fondo son iguales a los otros españoles, pero no tienen el derecho a gobernar. No pueden acceder a los cargos Por nacer públicos. fuera de su país, profesor, Por nacer fuera de de su España, país natal. exacto. Esa es la explicación estamental, digamos, ¿cierto? No son españoles, son americanos, ¿me entiendes? Y eso, y políticamente hablando, tiene que ver también con el tema de que al rey, que es el jefe supremo de todo esto, le conviene mucho más tener una persona a cargo, una persona de confianza que él conoce personalmente, que mandó directamente desde España. Ya por lo general el virrey o el arzobispo eran personajes que conocían al rey de forma personal, ¿ya? Entonces se les mandaba a cumplir estas funciones a forma de, había una confianza personal entre el rey y esa persona, y por eso es que eran españoles, ¿ya? Llegaban desde Europa eh, justamente a través de esto. Luego viene la población mestiza, en la cual es un poco heterogénea, en el sentido de que van a haber mestizos que se dedican a ser artesanos, otros que son comerciantes, otros que son netamente inquilinos y peones, que son un poquito más pobres, ya porque el artesano y el comerciante vivían un poquito mejor. Me explico, el artesano siempre va a tener dinero, o sea, el comerciante, ¿cierto? Y el artesano lo bueno que tenía es que como él sabía hacer alguna cosa, no sé, un artesano es un zapatero, un traste, perdón, un sastre, digo, ¿cómo se llama? Un herrero, ¿ya? Estos personajes que crean y manufacturan cosas son artesanos y se les pagaba bien, ¿ya?
porque es un trabajo especializado, no cualquier persona lleva a cabo esos trabajos, ¿ya? Por último están los indígenas, y no agregué aquí a los esclavos porque recordemos que estamos viendo sociedad chilena, ¿ya? Y la esclavitud en Chile no se dio de fuerte manera. Los que mayoritariamente tenían esclavos eran los peninsulares y tenían un esclavo a servicio personal. Pero no va a ser, por ejemplo, como en Centroamérica, donde la mayoría de la mano de obra que se ocupó para explotar los territorios eran esclavos. Ya aquí no se va a dar eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque recordemos que aquí la población indígena se mantuvo y por ende eso permitió que surgiera una clase mestiza, ¿ya? Acá tenemos una identificación de cada uno. El español peninsular, caracterizado por su traje europeo, el criollo que tenía una apariencia más rural, ¿cierto? Que es como el español, pero en el fondo se dedicaba más a la vida del campo, a administrar el campo, ¿ya? Recordemos que él es el dueño de la hacienda, él es el que maneja la hacienda, él vive en la casa patronal, ¿cierto? Y él es el que administra todo este territorio, manda a trabajar a los indígenas, etcétera. Luego tenemos al mestizo, que como decíamos, esta mano de obra un poquito más especializada. Por lo general era el que sabía hacer una cosita en especial, ¿ya? Se le pagaba un poquito mejor, se le trataba un poquito mejor, porque recordemos que él es mezcla de español con indígena, ¿ya? Entonces no se le podía tratar tan denigrantemente como un indígena o como un negro, ¿ya? Luego está el indígena, que sabemos que su función fue la mano de obra forzada en una instancia con la encomienda, pero que a lo largo de los años esa encomienda va a ir cambiando, ¿cierto? Vimos que se fue suavizando y se fue transformando en un sistema de inquilinaje, donde vamos a pasar de ver menos indígenas a ver más mestizos que van a trabajar en la hacienda. Y el mulato, que era esta mezcla entre negro y blanco, que por lo general también habitaba en Chile, pero en la zona norte, ya, y era porque hacia el norte, más cerca de Perú, podíamos ver más esclavos. Ya en Perú sí efectivamente había muchos esclavos, etc. En Chile no se daba tanto. Eh, Personas postulan que debido a que Chile económicamente no se dedicó a explotar grandes porciones de tierra o yacimientos mineros hasta su época independiente, ¿ya? Chile prácticamente era una cosa como de mantener soberanía, era un país donde se colonizaba netamente, pero por ejemplo en Perú, Bolivia, se explotaba mucho el mineral, en Centroamérica los recursos agrícolas como la caña de azúcar se explotaba mucho, entonces ahí se necesitaba mucha gente trabajando al mismo tiempo. Y para traer esa gente trabajando al mismo tiempo, lo mejor y lo más barato era traer esclavos africanos, ¿me entiendes? La mujer en la colonia va a ser interesante de ver, ya, porque es un tema que no se abarca mucho y hoy en día, 2020, ¿cierto? Es importante que ustedes lo conozcan. La historia social hoy en día es muy importante porque en el fondo nos genera un sentido de pertenencia más real. No digo que esté mal amar nuestros símbolos patrios de forma positivista, ¿cierto? Por lo que son. Es súper lindo, está súper bien. Pero también tenemos que entender nuestra historia social. Es importante para comprender nuestra identidad. Somos una sociedad respectivamente joven. Chile es un país joven, ¿ya? En comparación a otros países que tienen cientos, miles de años algunos. Eh, Chile es un país relativamente joven y es importante abarcar esta historia. Prof, Dígame, ¿cuál es el país más antiguo del mundo? ¿Cuál es el país más antiguo del mundo? mira, no sé si países, ya que los países, en el fondo el concepto país es relativamente moderno, pero podemos hablar de culturas, ya, por ejemplo, la cultura china es milenaria, los chinos aproximadamente como civilización tienen más de 4.000 o 5.000 años, ya. ¿Para qué hablar de lo europeo en general? Italianos, franceses, españoles mismos, que tienen estas culturas que vienen de la Edad Media, su identidad como nación, ¿cierto? Eh, Turco, profe, José Manuel dijo algo o está avisándome que llegó. que son los turcos. Los turcos, por ejemplo, claro, los turcos que tienen todo esto.
Pero ojo que los turcos es una mezcla de todas las culturas, pues los turcos tienen un poco de griego, un poco de musulmán, un poco de romano, son una mezcla cultural importante, son culturas muy antiguas en comparación a la cultura chilena, cultura mestiza, criolla, como se le quiera llamar, porque somos un pueblo nuevo, somos un pueblo que nace de la mezcla de dos culturas milenarias, la cultura originaria mapuche y la cultura europea española, ¿ya? No somos ni lo uno ni lo otro, eso quiero que quede claro. No somos indígenas, ni tampoco somos españoles, somos mestizos chilenos. Para esta época la mujer aristócrata era común antes de los 20 años, ¿ya? Se daba mucho, por ejemplo, y en este tiempo no era mal mirado, que un hombre mayor, digamos, 30 y tantos años, eligiera una esposa relativamente más joven que él, ¿ya? Se daba mucho este tema de que el hombre elegía o también le ofrecía una hija a otro, porque recordemos que en la aristocracia es muy importante mantener el poder, ¿cierto? Y recordemos que el poder aquí reside en la sangre que corre en mis venas. Entonces va a ser bien feo, por ejemplo, que un aristócrata se mezcle con un indígena o con un mestizo, ¿ya? Eso era mal mirado. ¿Va a pasar? Sí, va a pasar mucho, o si no, no habrían mestizos, ¿ya? Pero esos hijos por lo general no se reconocían, no se les daba apellido, en fin, ¿ya? Eh, lo que sí se hacía válido era el matrimonio entre la aristocracia para mantener el apellido, para mantener el poder, etcétera. Eh, ¿De qué se ocupaba la mujer aristócrata? De administrar las pequeñas tiendas como propietaria o atendiendo establecimientos de sus cónyuges, ¿ya? Y muchas viudas, a la hora de que moría su marido, se dedicaban finalmente a administrar toda la hacienda, se transformaban en la patrona. Daba la mujer mestiza también que se caracteriza por ser una mujer de mano de obra, ya va a cargar con los males sociales de toda la vida de la mujer chilena, en el sentido de que su situación era variada. Muchas veces lograron casarse y formar hacienda en un lugar estable, ya otras debieron asumir sola su maternidad, ojo ahí, asumían sola su maternidad porque no había papá, muchas veces era un papá criollo que no reconocía. ¿Me va entendiendo? Entonces ellas se veían destinadas a criar solo a su hijo y trabajando por aquí y por allá, ¿ya? Para que se hagan esa idea. Atendiendo las fondas o las chinganas, ¿cierto? Que son estos lugares que después vamos a ver dónde se iban a entretener y pasarlo bien toda la gente popular, ¿ya? Otras se vincularon al servicio doméstico en casas de españoles y criollos. En el fondo no le queda otra situación que buscar trabajo y buscar cuidado. En el fondo lo que buscaba la mujer mestiza era siempre un lugar donde poder estar viviendo y trabajando, ¿ya? La mujer indígena, por otra parte, logró formar un hogar con españoles y criollos, algunas, ¿cierto? Algunas se mezclaron con españoles o criollos, y de esa forma surgió los mestizos, pero en su mayoría hicieron familias con hombres mapuche. Recordemos que durante muchos años de la colonia se respetó la frontera en el Biobío y por ende, no se escribe, por ende se mantenía esta idea, se mantuvo la cultura mapuche durante este momento, durante esta época. Profesor, ¿qué pasa si una indígena se pasa del río Vivo o un español se pasa de ese río? Había... ¿Se moría? Mira, ¿Se mataba? va a pasar, de hecho va a pasar que a veces habían indígenas que pasaban de un lugar a otro. Espera, es que me llama la atención que hay un alumno del sexto A, el Martín, que ahí se fue. Sí, yo creo que entró un poquito antes y que tengo clase a las 12 con ella, ¿ya? Se equivoco. Va a pasar, Martín, que a lo largo de este periodo va a haber personas que crucen el río, ya no es una cosa, una frontera inamovible, la cual no se puede cruzar nunca en la vida.
va a pasar, se hacían los malones o malocas, que se le dice, que eran estos, los malones son cuando los indígenas cruzaban al territorio español a saquear, a robar o netamente a comerciar, ya se daba por esas situaciones. No, en Y las la malocas, que era cuando los españoles cruzaban a territorio indígena. Y en ese lugar, y ahí se hacían tratos, o también los españoles iban a tomar prisioneros, porque faltaba mano de obra, en general, ¿ya? La relación va a seguir siendo entre amor y odio, para que se hagan esa idea, ¿ya? Van a Va a ser seguir como ahí. una relación medio amigable, más o menos, pero a veces agresiva, algo así. Es que también comerciaban, también se daba a veces que habían españoles e indígenas que tenían una relación de comercio constante en el cual se llevaban bien, ¿ya? Pero también van a haber episodios en los cuales se van a agarrar a coscacho, ¿ya? Pero Profesor, nunca va a llegar a la escala de lo que fue la guerra de Arauco, ¿ya? Para que se hagan esa idea. Dígame. cuando también era mal visto cuando una mapuche se metía con un español. Para los mapuches en sí era mal visto, claro, era una traición, pero en el fondo muchas mujeres que fueron, no sé, encarceladas o en el fondo mataban a toda su familia, ya, y quedaban solas, muchas mujeres no les va a quedar otra opción que casarse con españoles o criollos, ya. Recordemos que esta es una sociedad relativamente machista, en la cual si ya hay la mayoría de los derechos recaían en el hombre, ya entonces la mujer colonial, tanto la mestiza como la mapuche, va a tener esta como visión de querer protegerse, ya de buscar un lugar donde vivir en general, ya una mujer no tenía mucha independencia en esta época, tenía que vivir al amparo de. Y por último está la mujer esclava. O sea, no por último, nos falta una más, ¿ya? La mujer esclava que en el fondo sabemos que estaba sometida a abusos constantes, se utilizaba para labores domésticas en general. Ellas decidían por lo general no tener hijos o muy pocos, ¿ya? En ese tiempo controlar la natalidad era difícil, ya que no había los métodos modernos que existen hoy, pero por lo general ellas buscaban no tener hijos, ya por una razón lógica. Y finalmente están las mujeres religiosas que también fueron parte de la sociedad colonial. Recordemos que la religión, la Iglesia Católica, es una parte intrínseca de la sociedad colonial y de la sociedad del pueblo chileno hasta comienzo de su independencia incluso. Las mujeres religiosas, así como las órdenes masculinas, ¿cierto?, se dedicaban a hacer misiones de educación y desarrollo, a activar la labor social. Muchas veces quien evangelizaba a las mujeres indígenas eran justamente mujeres religiosas, ¿ya? Se daban una cosa de sensibilidad. Eh, Llevaban una vida contemplativa, de oración, aisladas del mundo terrenal, como una monja actual, ¿cierto? Eh, Incorporaron muchas cosas, las cuales era servir a Dios, pudieron aprender a leer, escribir y recibir instrucción, ¿ya? Ojo que estos conventos de monjas lo componían tanto mujeres aristócratas, ¿ya? Como mujeres mestizas o incluso indígenas, ¿ya? Aquí se va a permitir de todo y pasaba lo mismo con los sacerdotes, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que obviamente los cargos van a ser, los españoles van a tener los mayores cargos, ¿me entiendes? Eh, y de esa forma se desarrollaba la vida eclesiástica. La diversión en la colonia va a ser un punto importante. Toda sociedad necesita tener espacio para celebrar, conmemorar o simplemente divertirse, ¿ya? La Plaza de Armas fue un espacio donde los aristócratas mestizos y mestizos compartieron para celebrar la llegada de alguna autoridad política, el nacimiento de algún príncipe, ver el paso de una procesión, conmemorar el día del patrono de la ciudad o para divertirse observando una corrida de toros o caballos. Sin embargo, una sociedad jerarquizada como la colonial entregaba a cada sector social sus propios
espacios de diversión y ocio. O sea, ¿qué nos explica este párrafo? Que la plaza de armas va a ser el espacio común, ¿ya? Va a ser el espacio donde todos van a ir a celebrar los eventos más importantes. El nombramiento de algún príncipe, algún evento en específico, político, social, etcétera. Pero también cada sector va a tener su propio momento y lugar de diversión para ellos mismos, ¿ya? ¿Cómo se divertían los distintos grupos sociales? Por ejemplo, esta va a ser una reunión entre gente de la élite, ¿ya? Allí las familias aristócratas mostraban y daban a conocer sus ropas y joyas traídas de Europa. Era el momento específico para, como se dice coloquialmente, cachetonearse, ¿ya? ¿Han escuchado hablar de eso? Se cachetoneaban. Mostraban a todos las joyas que traían de Europa, mira este vestido, lo usó no sé quién, ¿cierto? Uy, qué bonita tu anillo. Sí, está hecho justamente con oro o malla, directamente sacado de las manos de Tutankamón, de Moctezuma, ¿ya? Eh, en fin, ya ahí se encargaban ellos de mostrar su estatus social. El, Se conversaba mucho y era una instancia también para generar parejas, ya este tema de conocerse entre aristócratas, entre familias adineradas, servía también para yo poder encontrar una esposa o la dama aristócrata buscar un varón adecuado para tener una familia, en fin. Eh, Hombres y mujeres se conversaban, jugaban naipe y reflexionaban sobre el acontecer público. El espacio escogido era el salón principal de la casa, llamado la cuadra, adornado por espejos, cuadros religiosos y velas. Al ritmo de un arpa o de una guitarra, algunos se animaban a bailar danzas como las polcas y los cuandos. Mientras tanto, los sirvientes entregaban de atender a los visitantes cacao, mistela, dulces y otras delicias culinarias. Podemos ver aquí en la imagen representado todo, ¿cierto? Esta cuadra, este espacio grande donde se celebraba con espejo y cuadros religiosos, la gente tocando ahí la música en vivo, tocando unos reggaetón. No, mentira, en esa época no se escuchaba reggaetón, ¿cierto? Se escuchaba cuando y polka. El cuando es como un vals, yo lo bailé cuando era chiquitito. Cuando, bonito, bonito. Eh, O y sea, estaba, profesor, como era podemos pura ver, fiesta para presumir. sí, era una fiesta para presumir y encontrar pareja, básicamente, ¿ya? Y al medio tenemos aquí a los servidores mestizos, ¿cierto? Llevando los platitos, sirviendo lo otro en general, ¿ya? En esa época se usaba mucho estos trajes grandes y estas pelucas que eran en el fondo para esconder los malos olores. Y usted estará pensando, profe, pero ¿cómo voy a esconder los malos olores? Y pues miren los vestidos que usan, andan bien vestidos. Sí, era para esconder los malos olores, porque los europeos, a diferencia de los indígenas, tenían la mala costumbre de no bañarse, ¿ya? Entonces andaban hedionditos, y en el fondo toda esta cosa de peluca y todo eso era para esconder lo cochino que andaban por dentro. Se usaban maquillaje, todo, pero eran cochinísimos, en serio, lo digo en serio, se bañaban muy poco. Imagínense el olorcito de ese salón después de tanto baile. Uf, era como entrar a la sala en verano, ¿ya? Es como entrar a la sala de clase en verano, para que se hagan una idea. Como cuando ustedes juegan a la pelota y ya a la clase de las 11:30 uno entra a la sala en pleno verano, más o menos ese olor se sentía. Por otro lado, estaban los sectores populares que realizaban las chinganas. Ya la chingana es lo que hoy en día nosotros conocemos como la ramada o la fonda, ¿ya? Espacio de diversión entre peones, jornaleros, labradores, comerciantes ambulantes, artesanos, ya todo el resto de la población, todo el resto de la gente, los no aristócratas, compartían este espacio en común donde se juntaban a celebrar. Ya en estos lugares se ofrecía la chicha, ¿cierto? Ojo que chingana proviene del vocablo mapuche que significa escondrijo, ¿ya?
alguien por ahí, cuando hice clase en el quinto A, alguien me dijo, profe, Chingana en peruano, en quechua, significa también, o en Perú se le dice Chingana a lo que es como un lugar de mala muerte, ya como lo que aquí se conoce como las picadas de los curaditos, donde uno llega y hay puros caballeros viejitos tomando vino, ya eso. Eh, la palabra chingana viene de escondrijo, y era porque en el fondo estos lugares de entretención eran un Profe poquito Manuel mal Rodríguez vistos. visitaba la Chingana. ¿Cómo? Profe Manuel Rodríguez visitaba la Chingana. Claro, es que Manuel Rodríguez se le atribuye esta característica de ser un aristócrata bien, bien ligado o bien simpatizante con la masa popular. Ya Manuel Rodríguez era una persona que a pesar de ser un aristócrata compartía con la gente pobre, ya. Pero por lo general un aristócrata va a decir, uy, ¿cómo ir a meter a la chingada? Mira, tienen piso de tierra. No, no me he bañado como en una semana, pero qué asco ir a la chingada. Eso decía el aristócrata, para que se haga una idea. Bailaba con las chinganeras y bailaba zamacueca. Zamacueca, claro, se celebraba y se jugaba también, ¿ya? Se bebía chicha, como dice aquí, aguardiente, vino, era el ambiente ideal para el desarrollo de entretenciones, juegos, dados, rifas y otros juegos de azar. En el fondo, muchachos, lo que quiero que entiendan que desde aquí nace toda nuestra cultura fiestera del 18 y todas esas cosas, celebraciones, por lo general, surgen de estas fiestas, de la chingana, donde se juntaba toda la población a compartir, ¿ya? Se contaban historias, se tiraban las payas, todo ahí, todo ocurría en esos lugares. Se llama chingana porque a lo que iba yo, el origen de su concepto. Es como un escondrijo, es como un lugar secreto, porque recordemos que estamos viviendo una sociedad colonial, ¿ya? Una sociedad colonial que es un poquito represiva, no solo en lo político, sino también en lo religioso. Recordemos que la Iglesia Católica no ve muy bien este tema de andar todo el día celebrando, ¿cierto? Sobre todo en esta época. Ya hoy en día, año 2020, obviamente las cosas han cambiado, las instituciones son más permisivas, ya no se lapida tanto este tema de ver esto, ¿cierto? Pero en ese entonces era mal mirado. O sea, uy, mira, andan carreteando en vez de andar trabajando o rezando, que era lo que correspondía a la época. Andan borrachos, andan borrachos. Hay que entender también que esta población, aquí alguno quizá, alguno un poquito más grave o serio, estará pensando, ah, profe, pero ¿cómo celebra eso? Nada que ver que anden tomando vino. Deberían haber tomado un libro y haber aprendido matemáticas. Yo le encuentro toda la razón, ¿cierto? Quizá hubiera sido mucho mejor que se dedicaran a estudiar en vez de andar celebrando. Pero recordemos una cosa, que ellos no tienen derecho a educarse. Ellos no son de la aristocracia, por eso, por ende no tienen ni los recursos ni el derecho a acceder a una educación. No sabían leer, no sabían escribir. Lo único que les enseñaban en su vida a esta gente era trabajar. Entonces lo único que no hacían mientras no trabajaban era buscar pasarlo bien. Un poco a lo que está destinado culturalmente la masa de la población. Profesor, ¿qué pasa si se le encuentra a una de esas personas estudiando o de alguna manera consigue lograr estudiar o algo así? ¿Qué le pasaría? Yo creo que, mira, habían sirvientes que a los cuales quizás se les enseñaba a leer y escribir, ¿ya? No era algo mal visto, pero era algo innecesario. Me explico. Porque el tema de aprender a leer y escribir era mirado solamente para temas administrativos. O sea, ¿para qué me sirve leer y escribir si yo en el fondo trabajo todo el día en la tierra? O no sé, trabajo todo el día con los animales. ¿De qué me sirve saber leer y escribir? ¿Me va entendiendo? Entonces, en ese tiempo va a ser tampoco como innecesario, ¿ya? Hoy en día, para las nociones de la actualidad, saber leer y escribir es lo mínimo, ¿ya? No entenderíamos nada del mundo, de las tecnologías y nada si no supiéramos leer y escribir. El alfabetismo hoy en día es algo básico, pero en este entonces no eran tan necesarios y por ende la gran mayoría de la población no sabía leer ni escribir. Y esto duró hasta hace poco, ojo, este tema del analfabetismo. De hecho, sin ir más lejos, mi abuelo tiene ya casi 90 años
y él siempre trabaja desde niño. Y él hasta hace poco, no hasta hace poco, hasta hace cuando ya era adulto, digamos, él tenía unos 40, 50 años, cuando aprendió definitivamente a leer y escribir bien, porque antes leía como un niño chico, para que se haga una idea. Entonces, es como en el fondo lo que quiero llegar a esto, es que en el fondo ellos son trabajadores, ¿ya? Y mientras sirvan para trabajar, no es necesario educarlos. Así es como los ve la élite, ¿ya? Juegos y diversiones. Bueno, de estas fiestas van a surgir los juegos clásicos de nuestra cultura, como el trompo, el emboque, la rayuela, ¿ya? La rayuela es bien entretenida porque uno tira ahí una... Claro, está bien, o sea, lo que pasa es que todos tienen distintas visiones. Mi abuelo es del norte, ¿ya? Llegó hace muchos años con su papá, dormían en la calle, ¿ya? Claro, no tuvo la posibilidad de educarse y trabajó desde muy chico, trabajaba en la calle, después trabajó en industria en general, ¿ya? Entonces no tuvo esa instancia en la vida para poder educarse. Por otro lado, como dice Francisca, mi abuelita materna, ella era de Iquique y ella sí estudió porque su papá justamente era militar. Mire las coincidencias. Y es porque en Chile, culturalmente, a lo largo de la historia, tanto militares como políticos, en el fondo, han tenido ciertos privilegios, ¿ya? A lo largo de la historia. Entonces, mi abuela sí pudo acceder a la educación, ¿ya? Mi abuela era una persona muy culta. Ella murió, sí. Mi otro abuelo sigue vivo. Pero mi abuelita murió. Ella era una persona súper inteligente y súper culta porque pudo estudiar de chiquitita. Pero es más o menos para que tengan esa visión de las diferentes clases sociales que se van dando en Chile. Y cómo un factor tan determinante como la educación, y esto hoy en día también para ustedes, un factor tan determinante como el grado de educación determina el destino de tu vida. Es fuerte lo que digo, pero es verdad, ¿ya? O sea, si usted se especializa, trabaja, se educa, posiblemente que tenga un futuro mejor, porque va a tener más posibilidades. Una persona más educada, una persona con más herramientas, ¿ya? Él dominó la chueca, el palo encebado. La chueca es de origen mapuche, con el palín, que se le llama este palito que se utiliza, y en el fondo es parecido a un hockey, ¿ya? Muy entretenido. El dominó también entretenido, ahí para que lo jueguen. El palo encebado, yo nunca he jugado al palo encebado porque nunca he tenido la oportunidad, aparte como siempre no he sido privilegiado en lo físico, tampoco me atrevo. Eh, bueno, la ciudad colonial va a ser tan importante también, porque en el fondo la ciudad es un reflejo de la sociedad, ¿ya? Las ciudades no es, muchas veces uno cuando es chico piensa, la ciudad, un montón de edificios, puestos porque sí. No, las ciudades están organizadas de tal manera de que la sociedad se mueva y se comporta de diferentes formas, ¿ya? Este tema arquitectónico de organizar ciudades viene de años antiquísimos, de la época de los romanos, de los griegos. A todo esto, ¿qué hora es? Estamos más que pasados en la hora, ya, vamos a dejarlo hasta acá, me acabo de dar cuenta. Me había entusiasmado con el tema, con este tema. Es que a mí me gusta la historia social, es la que más me gusta. Bien, muchachos, dudas, consultas, sugerencias, Tengo una duda. díganme. Profesor, ¿también los españoles trataron de manera, entre comillas, amigable a otros pueblos indígenas o Eh, solo a los mapuches? a ver, es que recordemos que con los mapuches no pudieron, no les quedó otra que empezar a establecer una relación amigable, ¿ya? Porque recordemos que los mapuches en el fondo se resistieron a la conquista, ¿ya? Claro, les quitaron gran parte del territorio, pero resistieron al fin y al cabo. Entonces, por eso no quedó otra que establecer una relación relativamente amigable, ¿ya? Pero en otros lugares, como en Centroamérica, Martín, los indígenas fueron exterminados, por ejemplo, y tuvieron que traer esclavos de África, ¿ya?
Entonces no es lo mismo, ya no es lo mismo en ese sentido. Solamente en Chile se va a dar esto de que los mapuches van a continuar viviendo y por ende también se va a dar de que va a surgir esta mano de obra mestiza que no va a ser necesario traer esclavos. ¿Se entiende? Así que en el El fondo único sí, pueblo que sobrevivió. el único pueblo que sobrevivió como tal fueron los mapuches. Sí, exacto. Porque en el fondo lo que hicieron con hoy en día y mucho tiempo después, los incas continuaron, pero el inca continuó como un rehén, ¿ya? El emperador inca incluso se mantuvo como un rehén del mismo imperio, era un súbdito de la corona. El inca pasó a ser un súbdito más de la corona, ¿se entiende? En cambio los mapuches dijeron, no, 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 aquí españoles, aquí reyes, sale para allá, chao, chao, chao. En el fondo sí, fueron el único pueblo que resistió. Eso, muchachos, que estén muy bien. Profesor, es importante la historia, pero es más importante ser parte de ella, marcar tu legado. Es que en el fondo, muchachos, a lo que quiero que lleguemos con esto y yo creo que a lo que quiere que llegue el currículum nacional con esto es formar una identidad. Ya nosotros somos un país relativamente joven, como dije anteriormente, y es importante que nosotros vayamos entendiendo nuestra cultura y nuestra historia, porque la colonia, a pesar de que no es el Chile independiente con su bandera tricolor, etcétera, es parte de nuestra historia igual. ¿Ya? Eso. Que estén muy bien, muchachos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. No, nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes en consejo de curso. Asistan, por favor. Es importante. Duran poquito, pero hablamos cosas esenciales, ¿ya? Chao, Así que profe. estén muy bien. Chao, profe. Chao, chao. Nos Chao, vemos el viernes. Chao. Bye, bye. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Estuvo muy divertida la clase.